Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, amigos o compañeros que estén viendo este video. Aquí estoy preparado ya para sustentar lo que es el proyecto integrador perteneciente a lo que es el fin de ciclo, ¿no? Como ustedes saben, la modalidad de graduación que yo acabo de elegir es el proyecto de investigación. Por lo tanto, aquí va directamente el tema al cual yo le voy a hacer una investigación, o el proyecto integrador que voy a hacer. Dice: la falta de asesoramiento por parte del cuerpo docente sobre la creación de proyectos escolares y su incidencia en los actos de indisciplina dentro del séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, perteneciente a la ciudad de Bahía de Caracas, Cantón Sucre, Manabí, Ecuador. Como ven, esta investigación se la realiza con el fin de ayudar a los colegas docentes del séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Eloy Alfaro para que conozcan e investiguen sobre los proyectos escolares. Dice: en que los beneficien más que todo en el control de la disciplina y que repotencien sus enseñanzas hacia los educandos por medio de la integración de los antes mencionados, para así crear conocimientos significativos, que es lo que se busca, y que el estudiante sea líder de los conocimientos que quiere, o sea, que ellos mismos elaboren, construyan, se pongan objetivos y metas a seguir, lo cual hará de ellos capaces de ampliar sus destrezas que exige al actual currículo de educación obligatoria aplicado en el régimen Sierra a partir del año 2016 y en nuestro régimen Costa en este año 2017, el cual nos exige que en la malla curricular actual 2 horas de proyectos, en las cuales serán grupos de trabajo para la creación, investigación e integración y socialización de los mismos en la comunidad educativa de la institución. Como ven, en la justificación se refiere a lo que el gobierno nos exige, que los proyectos escolares sean ya estipulados por parte de los docentes. Pero aquí viene la gran interrogante, y este es un problema muy macro. El gobierno exigirá, solamente ha hecho una evaluación, pero creo que 2 horas no es suficiente a la semana para un proyecto escolar. Un proyecto escolar tiene que ser manejado por el grupo de docentes, o más que todo por el grupo de docentes del séptimo año que está acá en la institución educativa que pertenece. ¿De qué manera? Ellos tienen que estipular los objetivos y las metas a seguir, o sea, ellos tienen que crear su propio proyecto. Un proyecto debe estar basado en las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, tienen problemas de indisciplina dentro del aula, por medio de un proyecto de club o la creación de alguna área en la cual ellos van a poder repotenciar o enseñar o manejar o aumentar las destrezas de los estudiantes, las habilidades, todo en un breve pero el problema en sí de los proyectos escolares es que la mayoría de los docentes no está preparado para integrarlos directamente a su sistema, a su horario, a su carga horaria. Y también otro problema más es que los establecimientos educativos no cuentan con el espacio físico suficiente para la implementación de algún club o un desarrollo de dichos proyectos escolares. Claro, ¿por qué digo club? Porque los proyectos escolares vienen de eso, los proyectos escolares de clubes, que son muy necesarios y que hacen mucha falta en el sistema educativo ecuatoriano. Sí, hacen mucha falta. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los estudiantes no saben qué hacer al llegar de sus casas, y la mayoría de ellos tienen problemas, por ejemplo, de que ellos viven solos. Sí, prácticamente están solos. ¿Por qué? Porque los padres de familia tienen una jornada laboral demasiado extensa, de 8 horas diarias. Claro, trabajan de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, los jóvenes salen del colegio, van a sus casas, quedan todo el rato, toda la tarde, prácticamente toda la tarde solos. Entonces, ese es el problema, y esa, por medio de los proyectos educativos, es una viable solución para ese problema, justamente. Pero, adentrándonos también a eso, vendrían las preocupaciones de lo que es el padre de familia. Padre de familia no tiene total seguridad de dejar a su estudiante en el establecimiento educativo por toda la tarde, prácticamente por todo el día. Pero hay otros que sí verán necesario hacer eso. Entonces, aquí viene la unión y la socialización de toda la comunidad educativa en hacer esto. Que para proyectarse, los docentes deben pensar en las necesidades del estudiante, lo que necesitan los estudiantes, ¿sí? Para un proyecto educativo, ellos tienen que investigar, tienen que observar qué es lo que pasa dentro de sus aulas de clase. Si ven que los estudiantes tienen ciertos problemas de aprendizaje,
pues por medio de un proyecto educativo pueden ayudarlo a crear, por medio de un club en el cual pueden investigar y pueden realizar, por ejemplo, un club de música. Un club de música ayudaría a muchos estudiantes, ¿en qué? En ganarse, por ejemplo, tener otra habilidad aparte de lo que están enseñando los docentes ahí dentro de las horas clases diarias. Pero también, mire, el otro error del gobierno que cometió es solamente darle 2 horas semanales. No, 2 horas semanales no es necesario. Se necesita para trabajar un proyecto educativo, un proyecto de club, necesariamente más que todo horas de ensayo y infraestructura física. Entonces, para eso tienen que estar preparadas todas las instituciones, no solamente poner una sola jornada de 2 horas. No, 2 horas no es suficiente para un proyecto educativo, para un proyecto escolar. Es necesario para que los muchachos ensayen, practiquen y mejoren su calidad y sus habilidades de vida, más que todo, de vida y socialización y en todo y otras partes fundamentales de la vida, es que ellos tomen y formen parte de una gran jornada. O sea, que ellos no solamente permanezcan en la jornada diaria de labores en la mañana, sino que ellos también se integren a trabajar por medio de sus proyectos de clubes en las tardes. Es lo que el gobierno debe enfatizarse ahorita, es en arreglar las infraestructuras de los colegios para poder introducir ya lo que son directamente los proyectos escolares y los proyectos de clubes, que es lo que necesariamente falta. Bien, entrándonos a la problemática que yo me he propuesto, dice, aquí viene la formulación de la pregunta. Dice, ¿por qué la falta de asesoramiento del cuerpo docente del 7º año sobre los proyectos escolares afecta la disciplina dentro del aula? Dice, últimamente, por falta de asesoramiento del cuerpo docente, no se han creado proyectos escolares. Sí, los proyectos escolares potencian el PEA, pero no se han podido crear dentro de aquella palestra al motivo que los estudiantes de dicha aula incurren en los actos de indisciplina constantemente. Para esto, la solución viable es crear grupos de trabajo en los cuales se les dará y se les socializará las pautas para elaborar un proyecto escolar, en el cual ellos aprenderán e investigarán a la vez las problemáticas que tienen al alcance para darle una pronta solución. Un proyecto escolar es un conjunto de propuestas formativas, sí, que son planteadas por un grupo de trabajo, en este caso un grupo de docentes, un conjunto con el personal administrativo de la institución educativa. A lo que refiere a la adaptación de un proyecto escolar, no solamente tendrían que entrar, bueno, ya para hacerlo algo macro, ¿no? En lo que es el área macro, no solo para un solo curso, sino para todos los cursos o todas las áreas. Es que se creen, por ejemplo, para el éxito de los proyectos escolares, es que se cree un gobierno escolar. ¿Qué quiere decir un gobierno escolar? Fácil, que se cree un consejo estudiantil. Sí, que se cree un consejo estudiantil en el cual va a controlar a todos los clubes. Y claro, gran parte de la mayoría del cuerpo docente tendrá que moderar, o sea, tienen que ejercer tienen que ejercer ¿cómo que dice la palabra? Se dice, tienen que ejercer como moderadores, como guías, o sea, que ellos prácticamente como observadores y guías de lo que los estudiantes van a realizar en el gobierno estudiantil o consejo estudiantil, que es lo que hace falta crear en ciertas instituciones educativas. Yo digo, ¿por qué consejo estudiantil? Fácil, porque los estudiantes serán líderes de la consecución de objetivos y metas. Por ejemplo, un consejo estudiantil por un grupo de estudiantes de todas las áreas básicas, puede ser de 7º, 4º, de cualquier año, ¿no? Tengan que elegir, tengan la oportunidad de ser liderados por un líder de los estudiantes. O sea, el líder de los estudiantes es aquel que va a organizarlos a todos los proyectos escolares junto a los docentes. Entonces eso es lo que se requiere justamente para mejorar también la disciplina dentro de la institución educativa. Pero no solamente vamos a mejorar la disciplina, no. Los estudiantes se van a ver beneficiados de todo tipo de actividades. Por ejemplo, el consejo estudiantil puede formular un objetivo único para que todos los clubes tengan que llegar a una meta. Por ejemplo, la creación de un festival o una gincana, el cual se lo haría o se lo estipularía en fechas de festividades del colegio o la unidad educativa a la que ellos pertenecen. Sí, ¿con qué beneficio? Con el beneficio para todos, con el beneficio no solamente para la sociedad educativa, sino para la comunidad y para la ciudad en sí a la que ellos pertenecen. ¿Por qué? Porque darían bastante movimiento a lo que es el comercio, al turismo y todo lo demás. Claro, esto se venía haciendo antes, sí. Esto se venía haciendo antes de que entrara el gobierno de Rafael Correa.
Ya en el gobierno de Rafael Correa nos tiraron abajo eso a partir del año 2007, 2008. Ya no se veían lo que eran los clubes, ni había ni los moderadores, ni los consejos ni los consejos estudiantiles o el gobierno estudiantil. Todo eso se fue perdiendo, pero se lo puede recuperar. Pero ahora ya tiene otro nombre que se llama Consecución de Proyectos Educativos y el Gobierno Escolar. ¿Sí? Dice, ¿por qué mejoraría el PEA? ¿Por qué mejoraría el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues está claro que, por ejemplo, un estudiante que esté participando en un proyecto escolar, un proyecto de club, va a estar motivado por el club, pero ¿qué pasa si él incurre en actos de indisciplina dentro del área de trabajo o dentro de clase? Pues fácil, el docente encargado, en caso que este le comunicará al moderador del club que tal estudiante está bajando en sus calificaciones. Sí, claro, los clubes y los proyectos de clubes tienen su reglamentación también, estipulados por el consejo estudiantil y por el consejo honorable del estudiante, o simplemente por la junta académica y el consejo estudiantil. ¿Sí? El reglamento que estipula, como tenía antes cierta información que he consultado, en que los estudiantes deben cumplir para entrar a los clubes con un puntaje mínimo de 7 en disciplina sobre 10, ¿no? 7 sobre 10, ¿sí? Y un puntaje mínimo de las actividades curriculares. Entonces, ya sabiendo eso y él como un participante fijo de los proyectos escolares, no va a querer incurrir en los actos de indisciplina. Entonces, él ¿sabe qué? Voy a pensar, chutica, si yo hago esto me van a sacar del club al cual a mí me gusta estar con mis compañeros, con mis amigos, y al cual me gustaba aprender mucho lo que es cocina, arte, danza, música, etcétera, ¿no? A eso es lo que me refiero con implementación de clubes para potenciar. Los clubes no son para andar perdiendo el tiempo sentados y no andar hablando de nada, no. Un club, un proyecto de club bien fijado puede lograr que los estudiantes cumplan y más que todo enaltezcan la calidad de la unidad educativa. ¿Por qué? ¿Por qué enaltecer la calidad de la unidad educativa? Unidad educativa que tenga su propio gobierno escolar, disculpe, y que fomente los proyectos escolares. Chúsica, va a ser sumamente importante, no solamente para la sociedad, sino que importante para el país. ¿Por qué? Porque deja en alto el nombre de aquella institución, aquellos estudiantes fruto del trabajo de todos los docentes, verlos plasmar en unas actividades artísticas, presentarse en otros lados, en otras partes del país, representar al Ecuador, representar a la provincia. Todo eso es muy importante. Por eso es que se tienen que implementar todo este tipo de proyectos escolares, de clubes. ¿Por qué? Porque los estudiantes, de verdad, a estos problemas que tienen mucha parte de la mayoría con los padres de familia que trabajan demasiado tiempo y no tienen tiempo ni para, por ejemplo, ni cuidarlos ni tenerlos en cuenta. Por medio de una actividad de proyecto de club o proyecto escolar, ellos pueden quedarse con buen resguardo en la institución educativa. Claro, ellos hacen actividades de sus clubes, pero también se les da la oportunidad de que ellos también tengan un tiempo para resolver y plantear todas sus tareas que les dejen en el día. Entonces, van a tener un control por parte de los moderadores, y también los representantes del consejo estudiantil van a ayudarlos también a que ellos se moderen y que mantengan la disciplina en esas jornadas. Sí, pero como ya lo mencioné antes, para eso el gobierno tiene que desembolsar y tiene que mejorar las infraestructuras de las instituciones educativas, que no, la mayoría no cuentan con toda la infraestructura física para acoger a los proyectos educativos, pero el gobierno nos exige solamente 2 horas semanales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como docente con las 2 horas semanales que le dan? Lastimosamente la mayoría improvisa o coge esas horas para hacer refuerzo académico, lo cual no es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? A los docentes, por lo general, para un proyecto de música, no solamente el docente tiene que tener las cualidades o las capacidades para enseñar la música, o sea, él tiene que tener conocimiento previo de lo que va a hacer. También se debe una actividad de proyecto una actividad de proyecto escolar que tenga que ver con la música, con la enseñanza de partituras y todo lo demás. Todo lleva un proceso y planificación, pero se necesita a veces también de un profesional fijo, profesor de música fijo, ¿sí? Pero para esto
el gobierno, si va a implementar, como yo había a mi parecer, si va a implementar al futuro los proyectos escolares, no solamente tiene que destinar 2 horas a semanal, no. Sinceramente, tiene que destinar una jornada de varias horas a la semana. Por ejemplo, dedicarse después de la jornada de clases a 2 horas diarias por día, todos los días, 2 horas diarias para el ensayo. O sea, que los estudiantes salen a la 1 de la tarde y se quedan en la institución a partir de la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, 3 o cuarto de la tarde, como quiera estipular el colegio. Lo que se hacía antes, fácil y sencillo. Pero para esto se tienen que mover un sinnúmero de cosas, pero las ideas están plasmadas y se puede arreglar, todo esto se puede arreglar, pero se tiene que también hacer un plan de mejora en el cual tengan que ver qué instituciones educativas necesitan una ayuda para mejorar su espacio físico, porque para los proyectos escolares se necesita las instituciones tener un espacio físico sumamente amplio para poder implementar eso, ¿sí? Para poder implementar lo que son los proyectos ejecutivos, proyectos escolares, que diga, perdón. Muchas veces los problemas y las necesidades son aparentes, independientemente de su edad. Por ello, no se debe de esperar que se manifieste, sino que conviene observar cerca la frecuencia y la realidad de distintos ámbitos de la sociedad para gozar del tiempo prudente del planeamiento y dar lugar a la ejecución ejecutiva con resultados duraderos. Nunca se debe subestimar la importancia de la primera fase, ya que constituye sobre el cual se apoya la acción, dice. ¿A qué menciona este enunciado? Fácil. Un proyecto escolar se lo tiene que comunicar. ¿Por qué? ¿Por qué se lo tiene que comunicar que se va a hacer esto y lo demás? Porque hay que motivar al educando, hay que motivar al estudiante, hay que llamarle la atención. ¿Sabe qué, muchachos? Hoy día la comunidad educativa, yo como docente y tal, o en la junta académica, por medio de los megáfonos, comunicar, se solicita a todos los estudiantes participar o se solicita a todos los estudiantes. No se puede hablar así directamente, se solicita que todos los estudiantes, como imponiéndoles, no. Señores estudiantes, le tenemos una gran oportunidad. Vamos a darle la oportunidad de que ustedes aprendan algo aparte más de lo que se enseña aquí todos los días en la jornada normal, que va a ser en la jornada de la tarde. Entonces todos los estudiantes van a pensar, uy, ¿qué será? Es la implementación de un proyecto escolar que tiene que ver con las enseñanzas de la música, el arte, el deporte, las olimpiadas, etc. ¿Sí? Entonces al estudiante va a elegir cuál más le llama la atención y va a ir implementando eso. Pero el profesor viene y dice, antes de eso, para poder hacer este proyecto necesitamos que voluntariamente ustedes elijan a sus líderes y por medio de una votación o por medio de las elecciones vamos a elegir al presidente del consejo estudiantil y a su terna. Sí, entonces la junta académica tiene que, para poder integrar proyectos escolares y proyectos de clubes, crear de manera urgente un gobierno escolar. Sí, un gobierno escolar. ¿Por qué? De ahí se parte todo para la creación de proyectos de clubes. Bueno, ya más tarde adelante contaré un poco de las funciones del consejo estudiantil, ¿no? El objetivo de este proyecto, dice, es identificar la finalidad hacia el cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos. El objetivo debe responder a las preguntas ¿qué y para qué? Dice. Eso es lo que está estipulando aquí en la rúbrica. Dice, generar proyectos escolares en beneficio de la educación de los niños del séptimo año de educación general básica, impulsando los valores y las buenas costumbres a través del deporte, la música, el arte, mediante la preparación integral que incluyan acciones dentro y fuera de la institución educativa, en interacción con la sociedad y la naturaleza. Los proyectos escolares, más que todos los que tienen que ver con deportes, son muy buenos. ¿Por qué? Porque enaltecen, tras que mejoran la salud, el aspecto físico y la salud de los estudiantes. Pues si ellos cada vez que se muevan de la provincia, vayan a otro lado, van en representación de la provincia, de la ciudad y de la institución a que pertenecen. Sí. Para esto, por ejemplo, un club de deporte, un club de música, no necesariamente, como dice el gobierno, solamente 2 horas semanales, no. 2 horas diarias todos los días tendría que destinar por semana. 2 a 3 horas. ¿Por qué? Porque esas 2 horas no alcanzan. ¿Sí? Y este objetivo ve el beneficio de la educación de los niños, ¿ves?
de séptimo año. ¿Por qué? ¿Por qué los va a impulsar? Los va a impulsar en los valores. ¿Por qué los va a impulsar en los valores? Porque ellos, mediante aprenden por un deporte, por un arte, ellos se van a dar cuenta de lo que uno no les puede enseñar durante las aulas de clase. Uno puede, por ejemplo, planificar en base a los valores una enseñanza de música. Por ejemplo, podemos enseñarle una canción que tenga que ver con el respeto hacia la vida, con el respeto hacia los demás, con la defensa, con todo lo demás, ¿sí? Las buenos hábitos alimenticios todavía se les puede enseñar por medio de los clubes de comida, de los clubes de deportes, todo tiene que ver eso, todo engloba. Las acciones dentro y fuera de la institución, como ya mencioné antes, que ellos por medio de los proyectos de clubes tienen la oportunidad de movilizarse a otras provincias, a otros lugares del país y no van a tener ningún problema, porque por ejemplo, si todo sale bien, el prestigio no es solamente para ellos, es para toda la institución educativa, la ciudad y la provincia a que ellos representan. Objetivos específicos. Dice, realizar proyectos educativos en beneficio del mejoramiento del ambiente intraúlico dirigido a disminuir los actos indisciplinarios dentro de la palestra. Aquellos estudiantes que les haya gustado estar dentro de un club, por ejemplo, si ellos incurrían antes en actos de indisciplina, ellos ya no van a volver a incurrir con los actos de indisciplina. ¿Por qué? Fácil. Los proyectos de investigación, los proyectos de clubes, siempre van a tener una reglamentación, como ya lo mencioné antes. Una reglamentación que los separa de los clubes en caso de que ellos sigan cometiendo actos de indisciplina. ¿Sí? Ellos, al momento de estar en un club, de hacerse responsables, ellos aprenden a valorarse, ellos aprenden a hacerse mucho más responsables de lo que eran antes. ¿Sí? Ellos aprenden a valorarse. Dice, fijar metas y objetivos, seguir a los educandos con medida dice, fijar metas y objetivos a seguir a los educandos, dice, como medida dirigida para potenciar su destreza mediante el arte, el deporte, la música y la ciencia. ¿Qué hacen los clubes por lo general? Los clubes y los proyectos escolares de clubes. Fácil. Ellos se organizan, por ejemplo, para fijarse metas. Por ejemplo, vamos a participar en la copa el diario del diario Manavita, la cual consiste en un evento de 8 contra 8 de 8 clubes de fútbol, ¿no? En representación de una provincia, un club de fútbol o una cancha o una escuela de fútbol. Pero si la institución educativa tiene un club de fútbol, ellos pueden fijarse como meta quedar campeones de ese torneo, ¿sí? O en caso de música, fijarse como meta presentarse en un desfile, presentarse en una tarima o presentarse en una fiesta o en algún evento que la ciudad proponga. Por ejemplo, un evento donde la orquesta del Colegio Nacional Eloy Alfaro de Bahía de Caracas vaya a tocar, por ejemplo, a la avenida o a las festividades del 3 de noviembre, que serían las partes de mi ciudad, ¿no? Sí. Dice, reconocer las necesidades de los estudiantes como punto de partida a la planificación de actividades que fomenten los valores dentro del aula. Reconocer las necesidades, buscar qué necesidades tienen los estudiantes. Hay muchos estudiantes que necesitan de suma ayuda, de suma urgencia, que necesitan de suma urgencia un proyecto escolar. Sí, hay muchos muy buenos elementos que uno como profesor se da cuenta al observar dentro del aula de clase que pueden mejorar, que tienen habilidades para esto y lo demás, ¿sí? Mucho talento que se está desperdiciando por no implementar bien lo que son los proyectos de clubes y los proyectos escolares. Y eso es lo que hace falta mucho para repotenciar el PEA y el control de la disciplina, ¿sí? Construir dentro del aula una pancarta que incluya objetivos y metas que los estudiantes deben cumplir dentro de ella. Los objetivos y las metas son los que los estudiantes y el consejo estudiantil son los que fijan ellos mismos. Por eso, la implementación del método por proyectos, aprendizaje por proyectos, destaca que los estudiantes son líderes de su educación, de su conocimiento. O sea, ellos van a aprender, ¿sí? A eso se basa en la iniciativa de aprendizaje por medio de proyectos. Dice, una vez que esté estipulado el consejo estudiantil, ellos van a implementar, por ejemplo, el uso de pancartas. Sí, ellos van a utilizar pancartas y la van a ir pegando
por cada curso o adentro de las aulas. ¿Para qué? Para que ellos no irrespeten las normas que los clubes y que el consejo estudiantil y la institución ha estipulado junto a la junta junto a la junta académica. ¿Sí? O sea, se reúnen el consejo estudiantil con la junta académica para implementar esto, para poner cada cartel con los valores y los objetivos que a seguir, que es lo que hace por lo generalmente el consejo estudiantil, y eso es lo que hace falta en muchas instituciones, dar la oportunidad de crear el gobierno escolar o consejo estudiantil. Por eso dice, construir dentro del aula una pancarta, ya los estudiantes sabiendo que hay un ejemplo, una fecha específica para cumplir los objetivos y las metas, por ejemplo un festival o una gincana en celebración al onomástico del colegio, que todos los años se debe hacer. ¿Para qué? Para recaudar fondos para los clubes para el otro año, ¿sí? Siempre tiene que hacer eso, para recaudar fondos para los clubes del otro año, para que los proyectos se sigan haciendo y para ir haciendo nuevos proyectos. Cabe recalcar que la junta académica debe fomentar esto, deben los docentes, los rectores, los administrativos, todo el personal administrativo docente de la institución educativa deben saber sobre lo que son proyectos escolares. Gracias a esto, en el proyecto de educación general básica obligatoria hay una parte que no me acuerdo si es al inicio o al final que lo dice, que el currículo de educación general básica obligatoria es flexible o le da la flexibilidad a las instituciones educativas de elegir su manera de realizar las cosas, su manera de trabajar. A esto, ¿a qué se refiere? Que el docente, que el rector, que la institución educativa tiene la libertad de elegir las destrezas con las cuales va a trabajar. Y en caso de los proyectos escolares, en caso de tener la infraestructura, no solamente ellos podrán integrar 2 horas diarias por cada curso, ¿no? Sino que van a tener la chance de crear proyectos de clubes con todas las juntas educativas, con todos los docentes de las otras áreas y todos los años escolares, para implementar los proyectos desde ciertas edades hasta ciertas edades, para los muchachos de colegio, para los muchachos de escuela. En sí, todo lo que buscan los proyectos escolares es que los estudiantes socialicen, se lleven bien con todo el mundo y fomenten los valores, el valor de el respeto, sobre todo eso. El valor del respeto es el que tiene que primar siempre sobre todo eso. Muy bien. A lo siguiente voy a leer las citas bibliográficas que he contenido de la proyección. ¿Sí? Gargalo López nos indica que la sociedad supera a la educación porque la calle es la escuela de la vida debido a diversas actividades sociales, económicas, tecnológicas cotidianas dadas en ella con su supervivencia. Aplicando los proyectos escolares, los estudiantes estarían ocupados en algo de provecho que mejore su forma de pensar e inclusive su futuro. Sí, ¿a qué profesor no le gustaría que por medio de un club de música llegara a descubrir un gran talento en representación del Ecuador? ¿Un gran talento en qué? En música. Un gran cantante, un gran compositor. ¿Sí? Por eso dice, mejorará su forma de pensar e inclusive su futuro. Por eso son muy importantes los proyectos escolares. Y a eso es que tiene que seguir incentivando y exigiendo el gobierno a que se ejecuten los proyectos escolares en las instituciones educativas, a que se mejoren los espacios físicos para poder tener proyectos escolares dentro de las instituciones educativas. Dice, educar por la paz es imaginar nuevas formas más solidarias y justas de sociedad y de elaborar y ensayar hipótesis a las problemáticas mundiales. Los profesores tenemos el deber moral de hacer comprender a nuestro alumnado cuáles son los caminos que con mayor acierto conducen a un planeta más justo y menos violento, y qué cambios son necesarios para lograrlo. La educación debe estar inspirada por grandes cargas de optimismo y huir de la imposición de estereotipos, de ideas preconcebidas orientadas a la acomodación y aceptación de la realidad. Esto no exige al profesorado solo su formación permanente, sino sobre todo la profunda reflexión de la práctica educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes tienen que darle su tiempo para poder actualizarse, tienen que darle su tiempo para poder prepararse, ¿sí?
pienso que para poder trabajar con proyectos escolares, el docente debe recibir una remuneración no solamente para poder llevar a cabo los proyectos escolares, sino que se le debe subir un poco hasta la carga de hasta la remuneración que recibe mensualmente. Sí, en el Ecuador se ha dado desde hace mucho tiempo que no se le ha subido los sueldos a los docentes como deben de ser debido. Por ejemplo, en otros países la labor docente es muy bien remunerada, que a comparación del Ecuador, que no es tan remunerada la labor docente. Perdón. Uno, para elaborar un proyecto educativo, tiene que ver la realidad en la cual se encuentra la institución educativa para ver si lo podemos hacer o lo podemos ejecutar o no. ¿Sí? Los proyectos educativos, los proyectos escolares van a eso. No solamente porque, ejemplo, el gobierno manda el plan institucional, o sea, PCI, plan curricular institucional. Eso no tiene nada que ver. La proyección escolar, la creación de clubes son lo que enaltecen a la institución educativa y es lo que necesita la juventud ecuatoriana hoy más que todo, para que ellos no estén tan perdidos en otras cosas, no estén gastando su tiempo en otras cosas que no tienen que ver nada educativo. ¿Sí? Dice aquí, definir a los proyectos como un conjunto de actividades que buscan realizar de una manera articulada entre sí o con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer las necesidades o de resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. En la actualidad, la educación para la paz y los derechos humanos, concebida en su triple finalidad de información, formar y transformar, constituye un importante instrumento de construcción de una nueva cultura de humanidad que anhela la educación para la paz, asimilada e integrada transversalmente por algunas reformas educativas, no debe desviarse de la verdadera razón de ser de desprender constantemente las consignas de una cultura basada en la intolerancia, la competitividad, la insolidaridad y el belicismo. ¿Sí? Los proyectos educativos, por medio de ellos se puede repotenciar un sinnúmero de actividades. Se pueden descubrir nuevos talentos, se pueden pulir esos talentos para que salgan a representar la institución educativa. Son muy necesarios crear un gobierno estudiantil. ¿Por qué? Porque se podrían descubrir hasta nuevos líderes que en el futuro puedan, no solamente una vez que hayan liderado la institución educativa, ellos van a poder liderar el país. Sí, vamos a poder pulir a esos talentos de líderes. Crear más líderes es lo que busca los proyectos escolares. Y creo que ese fue uno de los motivos por el cual este gobierno de izquierda, bueno, estos 10 años de gobierno de izquierda fueron los que nos afectaron mucho. Y quizás atacaron directamente a eso para no crear más líderes. Yo, en mi punto humilde de vista, eso fue lo que se vio. ¿Sí? Haciéndole un análisis comprensible de lo que ha sucedido en los últimos 10 años del país, eso fue lo que se quitó para que ya no existan ese liderazgo, pero aún así van a volver a aparecer aquellos líderes para encaminar a este país, y lo sé que los hay, pero por medio de los proyectos escolares se van a crear muchos más y el futuro del Ecuador va a mejorar. Por eso son muy importantes, dice. Complementariamente, en los proyectos confluyen la creatividad, la imaginación y el hacer, dice. Los proyectos impactan en el tiempo, en el espacio, en los recursos, en las personas que están directa e indirectamente implicadas en él. Pero por sobre todo, los proyectos impactan en la cultura institucional, transformándola y recreándola. Los proyectos educativos transforman al estudiante, pero no solamente al estudiante. Transforman al docente, transforman a la junta educativa, transforman a la institución. Si la institución antes de la creación de la implementación de un proyecto escolar era mínima su presencia en la ciudad, una vez que estén implementando los proyectos escolares de clubes y todo lo demás, va a enaltecerse. O sea, va a estar ubicada en el mapa, va a aparecer en el mapa del Ecuador. ¿Sí?
va a enaltecerse, va a engrandecerse la institución educativa. Dice, además que el proyecto educativo institucional, aquí estamos hablando de lo que es el PEI, dice, tiene la finalidad de aplicar intencionalidad pedagógica, la concepción de la realidad entre los individuos, educando y educador, y la sociedad y el modelo de comunicación en que se sustenta la misma. Dice, los proyectos escolares, como ya dijimos anteriormente, tienen que ir guiados a las necesidades que tiene la sociedad, a lo que nos exige la sociedad y a las necesidades del estudiante. Para eso, por ejemplo, mi ciudad, que es una ciudad altamente turística, todos los estudiantes deben tener un nivel mínimo de inglés. ¿Por qué? Porque es una ciudad turística. Claro, pero nosotros también llamamos a la institución, o mejor dicho, nuestra sociedad también nos exige que para ciertos pregones en ciertos tiempos debamos tener a nuestros educandos preparados para hacer algo maravilloso, ¿sí? Pero hay veces que no tienen la infraestructura y no tienen los trabajos para hacerlo eso, pero eso es otra cuestión. Pero por medio de los proyectos escolares, los estudiantes van a estar preparados. Por ejemplo, el club de danza moderna va a salir en los pregones con las muchachas bien vestidas y van a salir algo que han llevado desde hace un tiempo ya ensayándolo bien todos los días. Entonces va a salir algo elegante, va a salir algo bonito y van a decir los turistas, van a decir, oh my god, this student art of Bahía de Caracas, el Eloy Alfaro High School, y uno va a quedar admirado de verlos hablar, como dice, oh wow, nice move. Sí. Dice, concretar y presentar los planteamientos de un centro educativo o documentos donde pueda interpretarse más allá de las explicaciones de intenciones como un intento de acordar el proceso a través de una planificación, sin negar que puede tener esta dimensión. O sea, sería restrictivo reducirlo tan solo a ella, o que además también los procesos de planificación pueden producir esquemas ideológicos o de acción determinada. También se admite su valor para realizar la transformación de un cambio. En el planteamiento de un proyecto escolar puede demorarse de pronto unos 3 meses, unos 2 meses o 3 años, dependiendo del trabajo de la junta académica. Sí, en algunas planificaciones, por ejemplo, tienen que ver la realidad en la que la escuela se encuentra. ¿Qué proyectos podemos realizar dentro de la escuela? Si la infraestructura nos alcanza, si ellos tienen que ver primero ellos tienen que observar a los estudiantes, la cantidad de estudiantes que ellos poseen. Claro que al inicio no van a poder participar la mayoría de estudiantes. Por ejemplo, ciertas cantidades o proyectos excluidos van a tener disponibilidad solamente para 100 o 60 o 80 estudiantes. Para que un proyecto salga bien ejecutado, justamente los estudiantes deben aportar y deben también hacerse responsables de lo que van a realizar dentro de ellos. Pero para lograr eso, los docentes y la junta académica deben ser entes de alta motivación. O sea, tienen que ser entes de ejemplo. Tienen que trabajar con el ejemplo. Tienen que ser entes motivacionales. ¿Sí? Los profesores tienen que estar preparados para motivar a todos los estudiantes. ¿Sí? Para que los clubes y los proyectos tengan un éxito rotundo. Dice, el aprendizaje en el servicio es una actividad compleja que combina los procesos de aprendizaje curricular y de servicio de la comunidad de un solo proyecto bien articulado, de formas de trabajo sobre las necesidades reales del entorno y el objetivo de mejorarlo. Claro, los proyectos escolares son una forma de mejorar los procesos educativos, a repotenciar las cualidades y habilidades y destrezas que tienen los estudiantes, o que adquieran los estudiantes dentro de la programación semanal. El proyecto educativo es un instrumento técnico y político que orienta el quehacer del establecimiento escolar, explicitando su propuesta educacional y especificando los medios que se pondrán en marcha. Los proyectos escolares siempre tienen que estar ligados a las necesidades y a lo que necesitan los estudiantes. ¿Sí?
Vemos que por medio de los proyectos escolares se puede lograr un sinnúmero de cosas. Un proyecto educativo es un instrumento para planear el cambio de la escuela, en el que intervienen todos los miembros de la comunidad escolar. Los proyectos, como ya dije anteriormente, los proyectos escolares ayudan a mejorar la institución educativa de una manera global, ¿sí? De una manera muy global. Los proyectos de mejoramiento educativo, dice, tendrán como objetivo genéricos elevar los niveles de logro de las áreas de culturas básicas. Claro, hay clubes, por ejemplo, de la oratoria, que van a ayudar, por ejemplo, a los estudiantes a mejorar su expresión, su lenguaje, su interpretación y su forma de presentarse a los demás. Dice, la meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer las cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, inventores y descubridores. Y la segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que les ofrecen. Este pensamiento de Jean Piaget, en breves palabras, no quiere decir que todos los hombres, más que todos los docentes, debemos ser originales a la forma de ejecutar los proyectos escolares. Originales, ¿por qué? E innovadores. Por medio de los proyectos escolares podemos crear conocimiento y podemos crear metodologías de enseñanza, ¿sí? Nuestras propias metodologías de enseñanza, con las cuales los estudiantes se van a enaltecer, con las cuales los estudiantes van a mejorar todas sus habilidades y destrezas. Por eso, todos estos proyectos escolares deben ser creados de una manera innovadora, con la creatividad del docente más la creatividad de los estudiantes, ¿sí? Tiene que ver en los proyectos escolares tiene que verse plasmado la originalidad del docente para llamar la atención a los educandos hacia los clubes o proyectos escolares de clubes. Dice, como con la rapidez de los procesos técnicos, las competencias pierden rápidamente actualidad. Es conveniente fomentar en los distintos ámbitos de conocimiento la adquisición de mecanismos, dice, de aprendizaje flexibles, en vez de imponer un conjunto de conocimientos muy definidos. Aprender a aprender significa aprender a reflexionar, dudar, adaptarse con la mayor rapidez, o sea, reflexionar, dudar, adaptarse con más rapidez posible y saber cuestionar el legado cultural propio, respetando las consecuencias o los consensos. Estos son los pilares de lo que se deben descansar las sociedades de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que por medio de los proyectos de clubes o proyectos escolares los estudiantes van a desestresarse, ¿sí? Pueden que los estudiantes en la mañana hayan tenido una jornada laboral exhausta, pero al momento de ellos entrar a su otra clase, a la clase práctica, a la clase de ensayo de música, ellos tocando algún instrumento o simplemente yendo a entrenar a los clubes de deportes, ellos pueden inmediatamente desestresarse, van a estar aliviados. ¿Y qué va a pasar al día siguiente? Ellos van a venir con una energía fresca y van a ir bien, van a llegar con un estado de ánimo muy alto. Claro, el docente siempre debe estar dándose cuenta de qué problemas pueden suceder. Por ejemplo, en el área de los proyectos de clubes tiene que siempre estar pendiente de la salud de los muchachos. Y claro, los deportes, algunos deportes generan contactos físicos constantes y a veces esos contactos físicos pueden generar accidentes. Entonces el docente debe ser muy observador con lo que va a implementar y con lo que se va a entrenar en lo que es área de deportes, ¿no? En lo demás, para concluir esta parte de las citas, los deportes, los proyectos educativos siempre van a estar a la par de lo que sucede dentro de la institución educativa, ¿sí? Pero en el séptimo año, solamente para trabajar en el séptimo año como estaba elaborando aquí en el proyecto, va a ser necesario, sí, va a ser necesario para que ellos implementen, sí, pero integralmente los proyectos escolares deberían ser para todas las áreas de educación general básica, no solamente para un curso, pero
El gobierno lo estipulaba así, pero son cuestiones que se pueden ajustar más después. La metodología con la cual se va a recabar la información para esta investigación va a ser la siguiente, dice. Para llevar a cabo la investigación se receptará la información de manera cuantitativa, por medio de encuestas y entrevistas, dice, al cuerpo docente del séptimo año de educación general básica, con preguntas abiertas, cerradas y de escala con un máximo de 8 preguntas, que permitan la realización del estudio. También se efectuará entrevistas a los clubes. También se efectuarán entrevistas a las cuales se las realizará a directivos de la Junta Académica con el fin de obtener información requerida para establecer las bases para la posible solución de los actos de indisciplina provocados por la falta de actividades extracurriculares o por la falta de la creación de proyectos escolares. Sobre todo, si van a recibir ayuda por parte del Ministerio de Educación o sobre la proyección escolar. Métodos. Los métodos que se van a implementar para la investigación va a ser el método deductivo, dice, que es un proceso de conocimiento que da inicio a la observación de los fenómenos generales con un propósito de marcar las realidades particulares y contenidos explícitamente de una situación general. Para este método, ¿por qué este método? Dice, porque voy a tomar y voy a graficar y voy a tomar fotos, voy a tomar videos de lo que está sucediendo en la institución educativa. Se va a adquirir la información mediante la observación de fotos y videos de lo que están realizando la comunidad educativa en sí. El método inductivo, dice, parte de la observación dirigida a muchos casos particulares y concretos. Se llega a una ley, regla o principio o una generalización. Este método es el conducto del pensamiento por parte de lo más particular y que parte de lo más particular a lo general, o universal. Por este medio se refleja que la inducción asciende o sube desde los casos aislados, sueltos, particulares, conocidos, hacia los casos generales. El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, las naturalezas y los efectos. El análisis es la observación y el examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más objetivos del estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir todo a partir de los elementos dirigidos por el análisis. Se trata de la consecución de hacer una exploración metódica y breve. En resumen, a través de palabras debemos decir, una síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. Esto en referencia a los métodos que voy a utilizar en la investigación. Ahora vienen las técnicas. La observación. La técnica de la observación es una técnica de investigación que consiste en observar a las personas, fenómenos, hechos, casos, objetivos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinadas informaciones necesarias para la investigación. Para esta investigación se utilizará la observación directa. Solo vamos a observar directamente las situaciones en las cuales se encuentra la institución educativa y en la cual se encuentra el séptimo año de educación general básica de la institución educativa de Eloy Alfaro. La entrevista se la realizará a la junta docente del séptimo año de educación general básica del Colegio Eloy Alfaro. Dice, la entrevista es una forma de comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, al fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre uno o varios temas propuestos. Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos o más personas, el investigador y el entrevistado. Se realiza con el fin de obtener información por parte del entrevistado, que es una persona entendida en la materia de investigación a investigar. La encuesta. La encuesta sería un método de investigación capaz de dar la respuesta a problemas tanto en términos descriptivos como en relación variable, tras la recogida de información sistemática según el diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida. La entrevista y la encuesta vienen de lado a obtener la información requerida, por ejemplo, de manera cuantitativa.
¿Qué es lo que voy a resaltar? Que voy a sacar el índice y el porcentaje de lo que en cuanto a actos de indisciplina, en cuanto a proceso de enseñanza, en cuanto a implementación o conocimiento sobre proyectos escolares, o si sabe generar proyectos o escribir, o lo que se necesita para elaborar un proyecto. Todo eso va a ir acorde a las preguntas, a lo que va a ser necesario para esta investigación. ¿Qué se espera de esta investigación? Se espera que todos potencien las capacidades académicas de los educandos. Por eso es necesaria la implementación de los proyectos escolares, para que los muchachos potencien lo que aprenden en una jornada normal de clases. Aumentar la disciplina dentro del aula. Pues claro, los proyectos escolares dan la oportunidad de eso, de aumentar la disciplina. Los educandos se convertirán en líderes de su propio conocimiento. ¿Por qué? Porque por medio de proyectos los educandos, los estudiantes aprenden, a reflexionar, a conceptualizar, a ser líderes de su propio conocimiento, líderes de lo que van a adquirir, siempre y cuando bajo la tutela del docente, ¿sí? Mejorar la toma de decisiones, ayuda a crear decisiones, ayuda a crear objetivos y metas, los cuales ellos tienen que concebir y tienen que cumplir a cabalidad de sus necesidades siempre, ¿sí? Dice, refuerza el PEA mediante la consecución de objetivos y metas. Refuerza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues claro, los los jóvenes estudiantes van a encontrarse más activos. ¿Por qué? Porque por medio de los clubes ellos se van a motivar, ellos se van a socializar, ellos van a mejorar, ellos van a repotenciar todo lo que aprenden dentro de la institución educativa, van a mejorar sus capacidades, habilidades y van a verse beneficiados en todo ámbito educativo. Y no sobre todo eso, porque por cada proyecto escolar bien implementado, la que se gana el prestigio no solamente son los estudiantes, son toda la comunidad educativa y el establecimiento educativo en sí. Y por último, el asesorar a los estudiantes, a los docentes sobre los proyectos de clubes, otorgará una mejora la totalidad de la calidad. A ver, me falta aire. Asesorar a los docentes en proyectos de clubes otorgará una mejora total a la calidad de enseñanza, por ende beneficiará a toda la comunidad educativa. Entonces, mantener una preparación al docente sobre proyectos escolares, o sea, que esté totalmente actualizado y tenga sus conocimientos de arte, deporte, cualquier índole, va a beneficiar a la institución educativa, va a enaltecerse. No solamente él va a obtener como logro dar la oportunidad de un proyecto de club, sino que va a verse muy elogiado y muy grande y va a tener la satisfacción de sacar a estos educandos de manera emprendedora, de manera que ellos aprendan a vivir por medio de proyectos educativos, aprendan sobre la vida, que es lo más importante, ¿no? Muy bien, esta fue mi presentación, fue la presentación y mi defensa del proyecto integrador, y dejo la siguiente conclusión. Para implementar los proyectos escolares se necesita primero observar qué es lo que sucede en la institución educativa primero, como segundo ver qué se puede solucionar, y como tercero y último comunicar a la comunidad educativa. Pero este proyecto solo es basado para investigar a un solo curso, porque no quiero ser tanto extenso, y lo he adaptado para hacerlo de manera micro, ¿sí? Pero es un proyecto, hablar de proyectos escolares es hablar de algo macro, ¿sí? Del sistema educativo, pero solamente me voy a basar normalmente en lo que, como está viéndose el proceso del proyecto escolar dentro de una sola aula, que es séptimo de educación general básica. Para esto, los docentes deben estar asesorados totalmente sobre la proyección escolar y ver qué beneficio y ver qué actitudes o actividades realizar por medio de aquellos. Pero sinceramente 2 horas semanales no alcanza, tienen que ser toda la semana, incluyendo los refuerzos académicos. Pienso que esas 2 horas a la semana deben cambiarse directamente a refuerzo académico y implementar en la jornada de la tarde 2 horas dedicadas solamente todos los días a
proyectos escolares. Bueno, estoy muy agradecido por dar esta oportunidad de intervención, licenciada. Que tengan muy buena tarde. Esta fue mi participación. Gracias a usted, gracias a Dios, nos vemos.